había en un bosque 3 árboles. Uno quería ser utilizado para ser parte de un gran bosque. El segundo deseaba ser utilizado para ser parte de un cofre. Y el último deseaba ser el árbol más grande de toda la selva. Pasó el tiempo y el primero fue utilizado para hacer una canoa. El otro para hacer un recipiente donde colocar alimento para los animales del establo. Y el último, en contra de su voluntad, fue cortado y hecho cuartones que terminaría en una bodega. Los 3 árboles estaban frustrados y desanimados. Al pasar el tiempo, el que era el recipiente de alimento tuvo el honor de que en él colocaran el mayor tesoro del mundo, es decir, al niño Jesús, cuando nació en aquel pesebre. El que fue canoa llevó de un lugar a otro nada menos que al maestro. Y el que era cuartones fue el que ocuparon para elaborar la cruz en la que colgaron a nuestro Señor Jesucristo. La conclusión de esta historia es muy simple. Cuando los sueños y planes se frustran, es porque Dios tiene otros mejores y más grandiosos. Si alguien fue consciente de esta verdad en su propia vida, fue un insignificante pastor de ovejas que el Señor eligió para que finalmente ocupara el trono frente a su pueblo, el pueblo de Israel. A él lo antecedió un rey muy malvado, un rey que no estaba alineado a la voluntad de Dios y se llamaba Saúl. Su reinado, como decimos en nuestra jerga, no daba para más. Y Dios estaba preparando el terreno propicio para levantar a un rey conforme al corazón de Dios. Pero la tarea no fue fácil. Samuel fue el encomendado para semejante desafío. El Señor le indica que vaya a la casa de un tal Isaí. Y cuando llega Isaí les presenta a sus hijos, a esos candidatos perfectos para ocupar dicha responsabilidad. Pero el Señor le aclara a Samuel que Dios no mira lo que el hombre mira. Dios mira el corazón. Así que fue descartando uno a uno a esos candidatos que aparecían delante de sus ojos. Finalmente dice, ¿quién va a ocupar este puesto si ninguno de estos es apto? E Isaí le dice, tengo un último hijo, ese que ninguna consultora hubiese escogido para semejante responsabilidad. Está en el campo cuidando las ovejas. Samuel le dice a Isaí, tráemelo. Cuando David aparece delante de los ojos de Samuel, el Señor le confirma que iba a ser el rey de Israel. No era perfecto, tuvo tiempo para demostrarlo, dicho sea de paso, pero terminó siendo tal cual la palabra lo describe, como un hombre conforme al corazón de Dios. Y este hombre, que ha escrito gran parte, como nos contó Víctor el domingo pasado, de los salmos que nos ocupan en este verano, en un momento puntual de su vida, eleva 3 oraciones al Señor que yo quisiera observar con vos con detenimiento en esta noche. Por eso quiero titular la reflexión, las 3 oraciones de un rey. Acompáñame por favor al libro de los Salmos, al capítulo 19, versos 12 al 14. Libro de los Salmos,
capítulo 19, versos 12 al 14, y dice así el texto: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Primera oración, verso 12. David se pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Otra versión dice: ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Pero una tercera versión dice: ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. La primera oración que el rey David hace en este salmo es: líbrame de los errores que me son ocultos. En cierta oportunidad en el libro de Josué, el Señor ordena al pueblo a que separen objetos, a que separen primicias para que sean consagradas a Él. El pueblo lo hace, pero uno de los integrantes de ese pueblo se queda para sí con algunas de esos objetos que habían sido consagrados al Señor y lo esconde debajo de su carpa, sin que nadie, absolutamente nadie, lo sepa. Su acto estaba absolutamente oculto. Automáticamente el Señor envía allí a Josué a que vaya a la guerra contra un pueblo enemigo. Manda a 2 hombres a que observe el lugar donde la batalla se iba a dar. Vuelven los hombres y le informan que no era necesario que tantos hombres fuesen a la guerra. Con 2 o 3 mil era suficiente. Van a la guerra y son automáticamente vencidos y destruidos. Con el agravante de que si otros pueblos se enteraban de que un pueblo tan insignificante como ese había vencido al pueblo de Israel, se le iban a venir encima. Y dice que Josué pone su rostro en tierra y empieza a llorar desconsoladamente por la derrota que el pueblo tiene. Y el Señor le dice: ¿por qué llorás? ¿Por qué te pones tan triste? Señor, el pueblo ha sido vencido. Y el Señor le dice: ha sido vencido porque hay pecado oculto. Y si hay pecado oculto, es imposible que yo pueda darle la victoria a mi pueblo sobre sus enemigos. Solamente voy a poder darle la victoria a mi pueblo sobre sus enemigos si ese pecado oculto sale a la luz. Y allí empieza una dinámica muy interesante hasta que finalmente descubren que es Acán quien se había quedado no solamente con lo que no le pertenecía, se había quedado con aquello que había sido consagrado al Señor. Y Acán lo confiesa. Y dice que el pueblo automáticamente se levanta contra Acán, lo apedrea y muere. Hay un segundo momento que es muy llamativo y ocurre miles de años después, en el nacimiento de la iglesia primitiva, en Hechos de los Apóstoles. Cuando observamos la dinámica de la iglesia primitiva es interesantísimo porque dice el texto que tenían en común todas las cosas, que nadie decía tener esto o aquello. Vivían realmente como una verdadera comunidad de fe. Y en medio de ese entorno aparece un matrimonio. Se llamaban el Ananías, ella, Zafira.
En un primer momento uno puede decir que, bueno, vendieron una heredad y lo consagraron al Señor. Pero parece que Ananías y Zafira, al igual que Acán, se quedaron con lo que no les pertenecía, porque eso también había sido consagrado al Señor. Lo llamativo es que son confrontados por Pedro, pero Ananías niega esto, o sea, no solamente se quedó con lo que no le correspondía, sino que además mintió y cae automáticamente muerto. Más tarde, Zafira, su mujer, llega al lugar sin saber lo que a su esposo le había pasado. Y estaba exactamente en la misma dinámica que su esposo. Miente y mueren. Hay un tercer caso, que fue el caso, paradójicamente, del mismo rey David. Todos sabemos que mientras el pueblo estaba en la batalla, él estaba disfrutando del palacio, observa a una mujer llamada Betsabé, cuyo marido estaba en el ejército. No solamente la codicia, no solamente llega a ella, sino que manda a matar al marido. Y lo logró en 10 minutos. ¿Tuvo tiempo de arrepentirse? A diferencia de los dos modelos anteriores, tuvo. Pero no es que estaba desesperado por arrepentirse. Dios tuvo que utilizar al profeta Natán para que esto ocurriese. Natán le cuenta una historia de un hombre que supuestamente había sido infiel. Y David se escandaliza como si él no lo hubiese sido. Finalmente, lo dice no solo en este texto, sino reiteradas veces en el libro de los Salmos. Contra ti, solo he pecado. En los tres casos observamos, hermanos, las consecuencias del pecado oculto. Alguien dijo alguna vez, el pecado te costará más de lo que quieres pagar. El pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. El pecado te guardará más tiempo de lo que quieras quedar. La gran diferencia de David, como lo dije anteriormente con respecto a los otros dos ejemplos, es que reconoció su pecado y además de eso se arrepintió. Y además de eso Dios restauró su vida y fue enormemente utilizado por él. El evangelista Moody decía que una de las mejores definiciones de arrepentimiento la dio un soldado utilizando su propia jerga. Cuando se le preguntó cómo se había convertido, él contestó, el Señor me dijo, alto, atención, media vuelta a la derecha y marche. Eso es todo. Eso es arrepentimiento. El sabio Salomón decía que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Después de leer esto no hay absolutamente más nada que decir. El mismo Rey David en el Salmo 139, un salmo extraordinario. Vayan al Salmo 139, léanlo, sáquenle jugo. Porque allí David reconoce, entre otras cosas, que el Señor es omnisciente. Es decir, que el Señor todo lo sabe, todo. Yo puedo esconder algo de todos ustedes y de todas las personas que tengo en mi entorno y el Señor sabe absolutamente todo. No podemos definitivamente ocultar nuestro pecado de Él. De esto se dio cuenta David. Razón por la cual concluye el Salmo diciéndole, examiname, oh Dios, conocé mi corazón, probame y conocé mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Cuando David le decía esto al Señor, en definitiva le estaba diciendo, examiname, oh Dios, para poder librarme
de los errores que me son ocultos. Segunda oración del rey David. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Otra versión dice, quítale el orgullo a tu siervo, no permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha y estaré libre de gran pecado. Una tercera versión dice, protégeme de la soberbia, no dejes que gobierne mi vida, solo así podré estar puro y libre de toda culpa. La segunda oración del rey David fue, líbrame de las soberbias que quieren enseñorearse de mí. Me gusta parafrasear esta segunda oración de esta manera. Líbrame, Señor, de que la soberbia sea Señor sobre mi vida. Líbrame de que la soberbia dictamine sobre cómo debo ser y cómo debo comportarme en mi vida. Un labrador fue a visitar sus campos y llevó consigo a su hija pequeña. Mira, papá, le dijo la niña sin experiencia, cómo algunas de las cañas de trigo tienen la cabeza erguida y altiva. Sin duda serán las mejores y las más distinguidas. Esas otras, las de su alrededor, que bajan casi hasta la tierra, serán seguramente las peores. El padre tomó en sus manos algunas espigas y le dijo a su hija, mira bien, ¿ves estas espigas que con tanta altivez levantan la cabeza? Pues están enteramente vacías. Al contrario, estas otras que se doblan con tanta modestia están llenas de hermosos granos. El sabio Salomón decía que el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Decía también que el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Si alguien batalló con su orgullo, ese fue el apóstol Pablo. Él mismo se lo confesó a una iglesia que, leyendo las dos cartas que le envía, da la sensación que tenían algún tipo de problemita con el orgullo también. Eran los corintios. Y él les dice a los corintios, he recibido de Dios revelaciones maravillosas. Así que para impedir que me volvieran orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es interesante la secuencia que sigue Pablo. La he mencionado en algún momento, pero si pensamos en el orgullo es bueno volver a repetirlo. Porque él descubre el porqué de esas limitaciones que Dios había puesto en él, para impedir que me volviera orgulloso. Como decimos nosotros, para no creérmela demasiado, me fueron puestas, voy a parafrasearlo, ciertas limitaciones, decía el apóstol Pablo. Y suelo decir que Dios siempre pone en nuestro alrededor personas menos capaces que nosotros para que creamos que Él puede usarnos.
Bueno, si Dios usa a alguien que tiene menos capacidad que yo, Dios puede usarme a mí. Pero Dios también pone personas mucho más capaces que nosotros a nuestro alrededor. ¿Sabés para qué? Para que vos y yo no nos lo creamos demasiado. O como dice el apóstol Pablo, para impedir que vos y yo nos volvamos orgullosos. Ahora es interesante porque el apóstol Pablo descubrió el porqué de esa limitación. Sin embargo, mira qué paradójico, cómo se parece a nosotros. Le pidió 3 veces al Señor que quite esa limitación. No solamente se lo pidió reiteradas veces. Y déjame decirte que el Señor siempre responde. Dios puede responder con un sí, como siempre esperamos. Dios puede responder con un no. Sobrados casos hay en la palabra. A veces puede responder con silencio, si tenemos que interpretar el silencio como parte de la respuesta de Dios. Pero hay una cuarta variante que yo encuentro en la situación que Pablo vive. Dios puede contestarnos: mi gracia es todo lo que necesitas. No necesitas que quite de vos tu limitación. Tenés mi gracia para poder convivir con tu limitación. Tenés mi gracia para que, pudiendo convivir con tu limitación, puedas hacer la tarea que te estoy encomendando. Y vaya que a Pablo no le limitó e hizo la tarea que el Señor le encomendó. ¿Sabés por qué? Porque mi poder, dice el Señor, actúa mejor en la debilidad. Dicho de otra manera, si vos sos débil, si vos te sentís débil, vas a depender más de mí, y cuando dependas más de mí, yo voy a actuar poderosamente a través tuyo. Mi gracia es todo lo que necesitas, porque cuando sos débil, dice el Señor, yo tengo mayores posibilidades de manifestar mi poder. Y termina el apóstol Pablo con una paradoja que si yo salgo a la calle y se la cuento a la primera persona que sale por allí, no me va a entender. Termina diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Perdón, ¿soy débil o soy fuerte? Bueno, él dice, cuando soy débil soy fuerte. Porque cuando dejo de lado el orgullo y la soberbia, Dios tiene el espacio necesario para manifestarse a través mío. Un gran pensador dijo, es increíble cuán fuertes podemos tornarnos cuando comprendemos lo débiles que somos. Es increíble cuán fuertes podemos tornarnos cuando comprendemos lo débiles que somos. El pastor Jim Cymbala dice en uno de sus escritos, la debilidad atrae a Dios. Él no puede resistir a los que con humildad y sinceridad reconocen con cuánta desesperación lo necesitan. En efecto, nuestra debilidad crea lugar para su poder. El apóstol Pablo se los vuelve a repetir a los corintios. Se ve que necesitaba enfatizar porque andaban flojos de papeles en este sentido. Y les dice, por gracia soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. En verdad he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Por eso voy a volver a repetir algo que alguna vez dije, y es un ejercicio muy interesante. Cuando veas a alguien muy poco capaz, haciendo una pequeña tarea para Dios y de manera muy escondida, nunca te olvides que es la gracia de Dios trabajando en y a través de esa persona. Y cuando veas a alguien muy capaz haciendo una gran tarea para Dios de manera muy pública, nunca te olvides que la dinámica se repite, es la misma. Es la gracia de Dios trabajando en y a través de esa persona.
Yo te invito a que hagas frecuentemente este saludable ejercicio. ¿Sabes para qué? Para que la soberbia no se enseñoree de vos y de mí. Tercer oración que el rey David hace. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Dice otra versión que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor. Y una tercera versión dice, sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor. La tercera oración que el rey David hace es líbrame de que los dichos de mi boca y que la meditación de mi corazón no te agraden. Es increíble la cantidad de dichos populares que hay acerca de la importancia de ser precavidos a la hora de hablar. Qué importante es tenerlos en cuenta, ¿no? En una fracción de segundos podemos decir algo que en fracción de segundos nos dimos cuenta que no dijimos lo que tendríamos que haber dicho o lo que tendríamos que haber callado. La primera dice, Dios nos dio una boca y dos oídos. Es decir, que hay que escuchar el doble de lo que hablamos. Hay una segunda que es graciosa, pero dice una gran verdad. Es mejor que te calles y todos piensen que sos un tonto, a que hables y todos lo confirmen. Hay una tercera que me gusta mucho que dice que la habilidad de hablar varios idiomas puede ser un don, pero la habilidad de mantener la boca cerrada en cualquier idioma no tiene precio. Yo te invito a que vayas a los Proverbios y es impresionante la cantidad de veces que Salomón nos invita a ser precavidos a la hora de hablar, pero la cantidad de veces. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Me detengo en este primero. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Mira, vivimos en una cultura que nos dice que la sabiduría se manifiesta a través de las palabras. Y la palabra de Dios nos enseña que en el reino muchas veces la sabiduría se manifiesta a través del silencio. No es sabio solamente el que emite grandes palabras. Es sabio muchas veces el que se calla la boca. Mira, si vos vas al libro de Job, te vas a encontrar que el gran protagonista es Job mismo. Pero los coprotagonistas inmediatos son los amigos de Job. Que como siempre digo, para tener esos amigos no necesitas enemigos. Produjeron un desacierto detrás del otro en el diálogo que mantienen con Job, pero cuando aparecen en escena en el capítulo 2, hacen una excepción a la regla y hacen algo extraordinario, que los muestra como sabios, porque llegan y lo ven a Job que acababa de ser destruido literalmente, se había quedado sin nada y sin nadie. ¿Y sabes qué hacen? Se sientan y se quedan 7 días callados. Fue el único momento en que fueron realmente sabios y ayudaron verdaderamente a Job. Después abrieron la boca y complicaron el panorama. Sigue diciendo el libro de Proverbios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Dice también el libro de Proverbios que la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Por la década del 60, el gran novelista Albert Camus recibió el Premio Nobel de Literatura allí en Estocolmo, en Suecia, y en su discurso al recibir el premio, contó allí a la audiencia de que había habido 2 personas
que habían sido claves para que él llegase a ser el autor que era. El primero era Luis. Luis era su maestro de primer grado inferior. Había sido clave porque le había enseñado a leer y a escribir. Dos acciones que utilizaba permanentemente para llegar a ser el escritor que era. Pero dice, la segunda persona más importante fue mi mamá. Porque mi mamá siempre creyó en mí. Porque mi mamá siempre me lo decía una y otra vez. Yo creo en vos y vos vas a llegar a ser un gran escritor. Me llenó de libros. Atestó mi habitación y la casa de libros. Y me inspiró a ser quien soy yo. Terminó el discurso con un dato muy impactante. Su mamá había sido una analfabeta toda su vida. ¿Qué poder tiene la palabra, no? Santiago dice, ningún hombre puede domar la lengua, ninguno. Que es un mal que no puede ser refrenado. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No podés bendecir al Señor y automáticamente maldecir a tu hermano que fue hecho imagen y semejanza de ese Dios al cual estás bendiciendo. Bueno, el apóstol Pablo hablaba en cierto momento de una lucha que se libraba en su interior. Cuando decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué no pensamos frecuentemente en esta lucha que se libra constantemente en nuestro interior? ¿Sabes para qué? Para que las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón le agraden al Señor. Concluyo diciendo, Moisés clama a Dios y el mar es dividido. Josué ora y Acán es descubierto. Lo acabamos de observar. Ana ora y nace Samuel. Asa ora y gana una victoria. Daniel ora y le son reveladas las 70 semanas. Mardoqueo le ordena a Esther que ayune y ore, y Amán muere en la horca que él mismo había mandado a levantar para Mardoqueo. Nehemías ora y el corazón del rey se ablanda en un minuto. Elías ora y la lluvia desciende a la tierra. Eliseo ora y el Jordán es dividido. Eliseo ora y un niño resucita. La iglesia ora ardientemente y Pedro es liberado por un ángel. Y finalmente Pablo y Silas oran y cantan y las puertas de la prisión les son abiertas y caen las cadenas de todos los presos. Y yo me pregunto qué pasaría si vos y yo orásemos. ¿Qué pasaría si vos y yo hiciésemos nuestras las mismas 3 oraciones que el rey David le hizo al Señor? ¿Qué pasaría si al comenzar este nuevo año le pidiésemos a Él que nos libre de los errores que nos son ocultos, que nos libre de que las soberbias se enseñoreen de nosotros? Y si orásemos pidiendo de que nos libre de que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón no le agraden. ¿Qué pasaría si vos y yo lo hiciésemos? Quiero invitarte a que juntos podamos hacerlo ahora. Y le digamos, Señor, gracias por tu palabra.
Gracias porque no necesitamos sumarle a ella más de lo que en ella está. Tenemos suficientes retos, suficientes desafíos. Luchamos, Señor, con tantas cuestiones todos los días. No hacemos el bien que queremos, hacemos aquello que no deseamos. Y por eso necesitamos, Señor, reclamar tu gracia para nosotros en este día, para poder vivir estas 3 verdades que nos enseñaste a pleno en nuestro día a día cotidiano. Reclamamos esa gracia para nosotros hoy y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.